Artículo 957 del Código Civil Comercial. ¿Está bien? Bueno. ¿Dónde nos ubicamos en este artículo 957 del Código? Nos ubicamos dentro del dentro del libro dedicado a los derechos personales del Código, el título segundo, que se titula Contratos en general. ¿Bien? Y que empieza, primer capítulo, con algunas cuestiones que tienen que ver con disposiciones generales. Ustedes hasta ahora, ¿qué materias qué materias cursaron o que podrían decir de derecho civil? A ver, la carrera. Derecho civil, obligaciones, Muy bien. teoría de derecho. Muy bien. Perfecto. O sea que vamos siguiendo medianamente el orden del código, ¿no? Perfecto. Y ahora llegamos a contratos. Vamos a leer este primer artículo y vamos a ver cómo se vincula esto sobre todo con lo que viene en parte general y también en hechos y actos. El artículo 957 lo primero que hace es... Bueno. Lo primero que hace es dar una definición de contrato. Que ahora vamos a leer primero y vamos a ir un poco desmenuzando después. Dice este artículo: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Perfecto. ¿Qué se les ocurre así como disparadores de esto, que es una definición? Si ustedes piensan en contratos, ¿qué contratos se le vienen a la cabeza? ¿Qué situaciones? ¿Qué diferencia piensan que pueda haber para que esto se vea parte de lo que es parte general? ¿Qué se imaginan? La definición está muy relacionada con actos jurídicos. Muy bien. La definición está muy relacionada, como vos decís, y es bastante parecida, y de hecho ahora vamos a ver las diferencias con lo que tiene que ver con acto jurídico. Bárbaro. Contrato entre privados, entre dos personas más. En general, porque puede ser de adhesión o... Muy bien. En general es un contrato, es un acuerdo entre dos. Y no mucho más. Bien. Porque dice dos o más personas. Físicas o jurídicas. Bien, es decir, que puedan haber contratos unilaterales, o actos jurídicos unilaterales. Y perdón, ¿qué decían ahí atrás? Personas físicas o jurídicas. Muy bien, personas que pueden ser personas físicas o humanas, como se denomina ahora el código, y jurídicas. Perfecto. Bueno, un poco emparentando con lo que tiene que ver con parte general, lo primero que tenemos que decir es que todo esto está muy vinculado, al menos en esta primera parte, con lo que tiene que ver con los actos jurídicos. ¿Por qué está muy vinculado? Por una sencilla razón. El contrato es un acto jurídico. Sería como el primer título, ¿está bien? El contrato es un acto jurídico. ¿Cómo se vincula el tema de los contratos con los actos jurídicos? Bueno, tiene una relación de género-especie. Es decir, los actos jurídicos son el género, dentro de los cuales, entre los muchos y distintos actos jurídicos posibles, encontramos a los contratos. ¿Está bien? Entonces, puede haber actos jurídicos que no sean contratos, pero todos los contratos son actos jurídicos. ¿Qué ejemplos se les ocurren de actos jurídicos? Ustedes, si tienen que pensar, si vamos más para atrás, vamos a parte general, vamos a la teoría de los hechos de actos jurídicos. Y les pregunto, bueno, denme ejemplos de actos jurídicos. Empezando ya. Contrato de contrato de seguro, contrato laboral. Bien. ¿Qué más? Un contrato de servicio. Bien. ¿Qué más? Actos jurídicos, ¿eh? ¿Algo más? Un instrumento público. Bueno, pero esa sería por ahí la manera de instrumentarlo, o sea, podría ser varios actos jurídicos, que se indican más con la manera de instrumentarlo. La firma de un pagaré también es un Acto jurídico, bien, la firma un pagaré. Una donación, no es un contrato, pero es un acto jurídico. Una donación, ¿cómo dijiste? Que no es un contrato, Sí. es un acto jurídico. Bien.
separamos la respuesta. Lo de la donación, ok, es un contrato también, pero además es un acto jurídico, por esto que decíamos recién, que todos los contratos son actos jurídicos. Bueno, ¿algún otro ejemplo de acto jurídico? Hipoteca, por ejemplo. Una hipoteca. ¿Qué más? Préstamo. Un préstamo. Una herencia. Una herencia. Bueno, habría que ver cómo lo metemos en actos jurídicos. Si sería, por ejemplo, una cesión de herencia. O una partición de herencia. ¿Qué más? Ejemplos de actos jurídicos. Una sesión de boleto de compra. Cesión de boleto de compra-venta, muy bien. Fíjense que nombraron ustedes un montón de actos jurídicos. O sea, deben haber nombrado 20 actos jurídicos distintos. ¿Qué tienen en común todos los que ustedes nombraron? Y yo les pregunté actos jurídicos. ¿Qué tienen en común todos los que nombraron? Que son contratos. ¿Está bien? Fíjense, yo les pregunto ejemplos de actos jurídicos, no porque estén mal, están bien, En general, salvo alguna aclaración que hicimos ahí, están bien las respuestas. Pero fíjense hasta qué punto está asimilado este emparentamiento entre acto jurídico y contrato, que si yo les pregunto a ustedes, bueno, nómbrenme, a ustedes que ya cursaron parte general, ya vienen con un conocimiento, ya cursaron también teoría de los hechos y actos jurídicos, que me nombren actos jurídicos, todos los que no, y probablemente a mí me pasa lo mismo, tenemos que nombrar así al azar, lo que nos sale es nombrar ejemplos de contratos. ¿Por qué? Y porque el contrato es, por excelencia, el acto jurídico al que estamos más acostumbrados. Porque vamos a comprar al kiosco, vamos a comprar al chino, nos subimos al tren, nos subimos al colectivo, nos tomamos un Uber, lo que sea, todo lo que hacemos durante el día, sin darnos cuenta, no todo, pero un montón de cosas que hacemos durante el día, sin darnos cuenta, son pequeños contratos, ¿no? Desde la cosita más chiquita que por ahí compramos cuando salimos a la mañana, comprar un café, hasta Tomar el colectivo. tomar el colectivo, o algo mucho más relevante y que nos exige otra atención, como puede ser firmar un contrato de alquiler para mudarnos. ¿Está bien? Pero desde lo más chiquito hasta algo que puede ser mucho más trascendente, independientemente de la importancia que tengan en el día a día, son contratos. Entonces son una gran cantidad de contratos que celebramos casi de manera totalmente normalizada durante el día. Y cuando pensamos en los actos jurídicos, enseguida lo que pensamos es en los contratos. Sin embargo, insisto, hay un montón de actos jurídicos que no son contratos. Por ejemplo, el matrimonio, la celebración del matrimonio, por ejemplo, la celebración de un testamento. Cuando uno redacta un testamento, cumple con las formalidades y designa heredero a la persona que sea, eso es un acto jurídico. Una sentencia judicial. Pero no es un contrato. Una sentencia judicial es un acto jurídico, pero no es un contrato. Digamos, un acto administrativo es un acto jurídico, pero no es un contrato. Bueno, nada. Un montón de ejemplos que nos encontramos de actos jurídicos que no son contratos. Entonces funcionan de esta manera que les decía. Como el género de los actos jurídicos y los contratos, una especie dentro de esa generalidad. Y si comparamos, fíjense que nosotros tenemos en el artículo 259 la definición de acto jurídico, si nos remontamos a la parte general del código. Entonces, para recordar esta definición, que ya la han visto, dice este artículo que el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Bien? El acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Está bien? ¿Y qué diferencia encontramos? ¿Qué diferencias, en plural, encontramos si un poco comparamos esa definición con la de contrato? ¿Qué acto jurídico habla sobre situación jurídica y contrato sobre relaciones jurídicas patrimoniales? Muy bien. O un acuerdo. Una primera diferencia. Legal. Perfecto. Entonces, miren, empecemos del principio al final y podemos ir viendo diferencia. Primero, la definición de contrato, lo primero que aclara es que es un acto jurídico, ¿no? Entonces da por sentado todo lo anterior. Dice, contrato es el acto jurídico, ¿no? Nos quedamos con eso así como resaltado.
mediante el cual, y ahí vienen las diferencias por ahí, dos o más partes. ¿Está bien? Dos o más partes. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia o una primera diferenciación con respecto a los actos jurídicos en general. ¿Por qué? Porque hay actos jurídicos ¿de qué categoría son? ¿De qué clasificación? Unilaterales. Ejemplo típico el que vimos recién. El testamento, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos una primera cuestión. El contrato es un acto jurídico bilateral. Y aparte de ser bilateral, y ahí viene una cuestión que también tenemos que tener en cuenta, que es por la que después igual vamos a avanzar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de que es bilateral, no es porque intervengan dos o más personas, porque fíjense que la definición no habla de personas, sino de partes del contrato. ¿Está bien? Entonces, no nos interesa a nosotros que participen 2, 3, 4, 5 o 10 personas, sean personas humanas o sean personas jurídicas, sino que haya dos o más partes. ¿Qué son las partes del contrato o cómo las vamos a identificar? Como los centros de interés del contrato. Bien, entonces que haya una parte por un lado, que incluso una parte pueden ser varias personas, los vendedores, si fuese un contrato de compra-venta, y que tengamos del otro lado la otra parte que pueden ser varias personas, los compradores. ¿Está? Pero me interesa hacer hincapié en esto. No tenemos en la definición, nunca hablamos de personas, sino de partes del contrato. Después, siguiendo con la definición, entonces tenemos que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas, que acá ya dejamos de lado las meras situaciones jurídicas de las que hablamos cuando hablamos de acto jurídico, patrimoniales. ¿Está bien? Y ahí subrayo eso también. ¿Por qué? Porque en los actos jurídicos, en los simples actos jurídicos, el requisito de la patrimonialidad no está presente. Cuando leímos la definición de acto jurídico, en ningún lado habla de contenido patrimonial. Y de hecho dijimos que un ejemplo de acto jurídico es el matrimonio. Otro ejemplo puede ser un acto administrativo, una sentencia judicial, bueno, nada, en fin. Miles de ejemplos de actos jurídicos que no necesariamente tienen contenido patrimonial. Entonces, cuando hablemos de contratos, sí o sí, vamos a tener contenido patrimonial. ¿Está? Aún en los contratos gratuitos, como puede ser una donación, hay un contenido patrimonial. Para una de las partes. Para una de las partes, ¿sí? En ese caso. Sí, claro, en realidad para ambas partes. El contrato en sí tiene contenido patrimonial. O sea, una de las partes va a sacar la prestación, la otra recibirá el bien. Pero tiene contenido patrimonial porque justamente se dispone, en ese caso, mediante la transferencia de la propiedad a título gratuito, de un determinado bien. Pero va a estar presente el contenido patrimonial. Entonces, a grandes rasgos, esas son, digamos, o ese es un poco, son las diferencias que encontramos en esto que les decía de género-especie respecto de los actos jurídicos. Tenemos sí o sí dos o más partes, tenemos relaciones jurídicas y tenemos contenido patrimonial. ¿Está bien? Respecto de todo eso, bueno, ahí nos da una amplia gama de posibilidades que se puede tratar de, habla de crear, regular, modificar, transferir, extinguir, es decir, fíjense que da un montón de, un gran abanico de posibilidades respecto de estas relaciones jurídicas. ¿Bien? Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con la definición. Y la cuestión es, bueno, cómo nosotros antes dimos el ejemplo, hablábamos de esto que todo el día estábamos incluso hasta casi sin darnos cuenta y de manera totalmente automatizada celebrando contratos, ¿no? Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿cuáles son los elementos? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se conforma
un contrato? Bien, la primera palabra que encontramos, que fíjense que la menciona el propio artículo 957 que da la definición de contrato, es consentimiento. Buenas. Adelante. Es el consentimiento, ¿no? Que habla del 957. Pero esa es la parte esencial. ¿Cómo? Es la parte esencial. Bien, el consentimiento es, en efecto, uno de los elementos esenciales del contrato. ¿Está bien? Entonces, anticipo. Vamos a encontrar seguro tres elementos esenciales, es decir, tres elementos que no pueden faltar dentro o a la hora de celebrar un contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Consentimiento, objeto y causa. Bien. Esos tres elementos, como les digo, como los dice la palabra, esenciales, tienen que estar. Y tienen que estar al momento de la celebración. Si no están, nos va a faltar una de las columnas, una de las patas del contrato, y lamentablemente va a ser un contrato nulo. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se forma el consentimiento? Más allá de que es un tema que veremos en la próxima clase, en la clase virtual de la presencial. ¿Cómo se forma el consentimiento? Bueno, por la voluntad de estas dos o más partes de las que hablábamos antes. Entonces, si hablábamos de que el acto jurídico es un acto voluntario lícito, Es un acuerdo voluntario entre las partes. perfecto. Vamos a tener un acuerdo de voluntades, en el que dos o más partes, libremente, sin ningún tipo de vicio en su voluntad, es decir, violencia, dolo, error, sin ningún vicio en cada una de esas voluntades, forman un consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Un acuerdo. Las dos voluntades están de acuerdo en algo. Coinciden, son coincidentes. ¿Está bien? Entonces, siempre que se dé ese consentimiento, vamos a tener este elemento necesario e indispensable para la celebración del contrato. Como le dije, cada una de esas voluntades, de manera separada, particular, de manera independiente, tiene que reunir los requisitos del acto voluntario para que sea válido. Fundamentalmente, no ser una voluntad que esté viciada por algún factor o por algún agente externo, sea por haber sido engañado, Por ser incapaz la persona, ¿no? tal cual, por ser incapaz la persona, no sé, un menor de 10 años, o de ese tipo de contrato, o haber sido víctima de dolo o de amenaza en caso de las violencias, etc. Es decir, que sea una voluntad libre. Y siempre que tengamos esas dos voluntades, vamos a formar el consentimiento. Ahora, un poco con todo lo que se va hablando de, digamos, esto que llevamos viendo estos primeros minutos de la clase. ¿Cuál va a ser uno de los elementos, uno de los principios, una de las nociones básicas de esta materia, ¿no? Si pensamos en esto de el contrato se forma por el acuerdo de las voluntades. ¿Qué piensan que va a ser algo que puede ser un elemento fundamental? La buena fe entre las El partes. discernimiento. Bueno, uno es la buena fe, es un principio muy importante de la materia. El consentimiento sí, pero yendo a algo un poco más, si se quiere, incluso hasta de lo esencial a eso, es lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad y la libertad para contratar. ¿Está bien? Fíjense que el artículo siguiente, de hecho el 958, dice lo siguiente. Tiene este título, el artículo. Fíjense qué importante. Libertad de contratación. Y dice, las partes son libres. Ahí está, perdón. Paréntesis. Este es uno de los artículos, por eso abrí el teléfono, que está modificado
por el decreto 70-2023. La modificación es mínima, no cambia, pero se lo digo para que lo tengan en cuenta. La redacción actual dice lo siguiente, ¿no? Las partes son libres para celebrar el contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Bien. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine de forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma expresamente sea una norma imperativa. Nos quedamos primero con la primera parte. Las partes son libres para celebrar el contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. ¿Bien? Ese es el artículo actual. Lo que se sacó de lo que es la redacción que encuentra, por ejemplo, en esta versión, es que hablaba de la moneda y la moneda. ¿Está bien? Bueno. Entonces, que igual la moneda de buenas costumbres está en el título preliminar del código, o sea que no entiendo otra cosa. Pero, o sea que sabe que se fueron, pero no tanto. Cuestión. Nos quedamos con esta primera parte. Las partes son libres para celebrar un contrato y dentro de ese contrato darle contenido. Entonces, palabra, que de hecho están de moda, libertad. ¿Bien? ¿Por qué me quedo con esto? Porque uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta toda la materia y la manera de entender la materia es la autonomía de la voluntad. ¿Está bien? ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Que todas las partes, que cualquiera de nosotros, todos nosotros, mejor dicho, tenemos la plena libertad y la plena autonomía para decidir libremente, sin ningún tipo de injerencia, la celebración de un contrato. ¿Está bien? Eso es el primer aspecto de la autonomía de la voluntad. Entonces, solo hay contrato, nunca nace el contrato por imposición de la ley o una consecuencia jurídica, como puede ser, por ejemplo, un derecho jurídico que se deriva en consecuencias, como un accidente de tránsito que se derivan consecuencias jurídicas, como puede ser una reparación, una indemnización, etc., sino que siempre y necesariamente nace de la decisión libre de las personas. Entonces, todos nosotros tenemos libertad y autonomía de la voluntad para contratar. Esa es una de las dos grandes columnas sobre las que se apoya toda la teoría general, toda la materia, tanto la teoría general de los contratos como después, lógicamente, los contratos en particular, que es la aplicación práctica de esa teoría. Ahora bien, si pensamos, esa es una primera parte. Y una segunda parte de esta autonomía de la voluntad tiene que ver con que las partes no solo deciden celebrar un contrato o no hacerlo, todas las personas deciden celebrar un contrato o no hacerlo, sino además, buenas, Perdón, disculpen. no hay problema, lo que te va a faltar es la silla. Veo, yo me sigo corriendo. Pero acá hay lugar. Ah, hay lugar también, bueno. ¿Me permitís, si querés, lo levantamos y lo ponemos acá? Dale. Como quieras. Muy bien. Entonces la autonomía de la voluntad sería otro elemento esencial. No, es que en realidad los elementos esenciales son los que vimos antes, consentimiento, objeto y causa. El tema de la autonomía de la voluntad en realidad se mete o se vuelve un poco la cuestión más general de los contratos y se mete también lo que tiene que ver con el consentimiento. ¿Está bien? Por esto no hablábamos de que es un acuerdo de voluntades. Digamos, un poco a lo que voy, con esto de entender los principios generales y el funcionamiento de esta materia, es esto que hablábamos. Libertad para contratar. Decidir contratar o no hacerlo. Decido celebrar un contrato o digo paso, prefiero no celebrarlo. Primer aspecto. Segundo, el llenar de contenido ese contrato. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las partes, y por ende las personas, digamos, que conformen las partes de un contrato, no solo van a decidir la celebración del contrato, como decíamos, si lo celebro o la verdad no me interesa o no me cierra o lo que sea, paso,
sino que le va a dar contenido al contrato. Son los que van a hacer las cláusulas del contrato, van a fijar el precio, van a prever las consecuencias para el incumplimiento de cada uno de ellos en caso de que eso ocurra, etc. Es decir, son los que van a poner todas las cláusulas del contrato y los que van a decidir en términos generales el contenido de ese contrato. Entonces, la libertad para contratar abarca tanto la primera fase, que sería el hecho de, bueno, la libertad para contratar o decir no me interesa, y por otra parte, dentro de la celebración, el contenido del contrato. Todo eso forma parte de la autonomía de la voluntad y la libertad de todos nosotros a la hora de celebrar un contrato. ¿Está bien? ¿Hay algo que le haga ruido de todo esto? Los de adhesión, por ejemplo. Los de adhesión, simplemente lo que se contrate no te dice la libertad de elegir el contenido. Perfecto. Esperaba que alguien me comentara algo de esto, porque digo, bueno, yo les planteo todo esto que es como Disney, y alguien me puede decir, che, mirá, yo no soy colectivo, no negocio el precio y le digo me parece mucho, me parece poco, o no me dejes ahí cuadra de casa, doblar y déjame en la esquina. Sí, que no hay ningún tipo de empresa como pasa por ahí con las lupas. Perfecto, ¿no? Entonces, ejemplos infinitos que tenemos hoy en día de contratación masiva, en los cuales, ¿cómo? Telecentro, que lo odio. Lo Sí, no, nadie diría lo distinto del Telecentro. Bueno, pero uno al estar ese servicio la contratamos. Perfecto. que te aumentan el precio. Bueno, pero uno elige si paga. Bien, bien, Pero no existe el contenido de la varias cuestiones distintas y todas válidas. ¿Qué quiero ejemplificar con todo esto que vamos diciendo? Bueno, pensemos que todo lo que es, obviamente, sin irnos al Código Civil, que ya hace 10 años que está derogado y demás, pensemos que todo lo que tiene que ver un poco con no solo el pensamiento, sino también la estructura legal de los contratos, obviamente viene ya de un par de siglos atrás. En su momento, ¿de qué manera se pensaba y se consideraba y se interpretaba toda esta cuestión de la libertad contractual? ¿Desde qué punto de vista? Desde una concepción, más allá de la cuestión por ahí liberal de la Constitución y demás, desde una concepción en la cual la mayoría de los contratos eran contratos paritarios. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir contratos paritarios como categoría? Contratos celebrados en igualdad de condiciones. ¿Está bien? Es decir, como que cualquiera de nosotros acá, alguno diga, che, tengo para vender el auto, la moto, lo que sea. Yo digo, me interesa, y nos pongamos a negociar, no, bueno, me parece mucho, me parece poco, le cambié la cubierta, etc. ¿Está? Contrato en igualdad de condiciones. Eso fue la idea con la que fue pensada la teoría de los contratos. ¿Qué fue pasando a lo largo de las décadas, de los años, incluso de los siglos? Que eso fue cambiando bastante, ¿no? Y fueron apareciendo nuevas categorías y fue necesario también crear distintas regulaciones para una realidad muy diferente a la que se tenía en cuenta en el siglo XIX cuando se sancionó el Código Civil. Entonces, por ejemplo, aparecieron cosas como, más allá de las idas y venidas y la regulación de regulaciones, etc., desde el principio o la primera parte del siglo XX, el tema de las distintas leyes de alquileres, el tema de leyes que fueron prohibiendo o hacer modificaciones posteriores y demás, la indexación de precios, actualización de precios, un montón de cuestiones que ofrecen distintos temas. Por un lado, distintas categorías de contratos. Hoy en día tenemos como tres grandes cuestiones: los contratos paritarios, los contratos de adhesión y a su vez los contratos de consumo, que por ahí son contratos que pueden estar en una categoría o en otra. ¿Está bien? Y tenemos a su vez leyes especiales que conviven con la regulación del código en materia contractual, como es el caso de la Ley de Defensa del Consumidor. Que va siempre por detrás. Entonces, la teoría general de los contratos fue pensada, insisto, en ese contexto y se ha ido adaptando a estas distintas realidades. Entonces, obviamente que en el código vamos a encontrar, y seguiremos estudiando a lo largo de las clases, que es bastante distinta la previsión y
también las consecuencias y también la injerencia que tiene el código en cuestiones de orden público, es decir, que las partes no pueden dejar de lado. Vieron que antes nombramos el tema de orden público. Entonces, tengamos en claro qué significa orden público, una norma de orden público. No, un interés para la población en general. Bien, cuando una ley es de orden público, cuando los legisladores, es decir, el Congreso, o eventualmente el decreto de necesidad de urgencia, es más allá de la cuestión procedimental similar a una ley y efectos de ley, establece que una ley, un artículo de una ley es de orden público, esto en general, no solo para esta materia, significa que los particulares, es decir, que las partes, no pueden dejarlo de lado. ¿Está bien? Entonces, antes hablábamos de la libertad para contratar. ¿Cuál es uno de los límites de la libertad para contratar? El orden público. Las partes no pueden, por más que estén de acuerdo, dejar, oponer o establecer cláusulas del contrato que contradigan una norma de orden público. Una ley de orden público. O reemplazar. ¿Cómo? O reemplazar. O reemplazarlo, modificarlo, es decir, sí. Típico caso de esto, por más que no esté vigente, pero para que se entienda, por ejemplo, con la carta de la ley de alquileres decía establecer un plazo mínimo de locación. Decía la locación fueron 3 en un momento, 2 en otro, no importa, pero pongamos, nos quedamos a los 2 años. Decía los alquileres de habitaciones no pueden ser menor, el plazo nunca puede ser menor a 2 años. Entonces, si las partes libremente, con esta libertad contractual de la que hablábamos recién, se ponían de acuerdo en celebrar el contrato por 1 año, esto digo independientemente de lo que pasaba en la práctica, porque a veces, si esto tenía consecuencias legales, estaban todos de acuerdo, no pasa de las propias partes, ¿no? Pero legalmente, la consecuencia de eso es que el contrato se tenía como celebrado por 2 años. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque una norma de orden público. Por ende, aunque las partes dijeran estamos no de acuerdo, re de acuerdo en esto, no lo podían dejar de lado. ¿Está bien? Eso es que una ley o una norma sea de orden público. Bueno, volviendo para atrás con esto, la injerencia y la posibilidad, de alguna manera, la injerencia del Estado, la intromisión del Estado, va a ser mayor en la medida que sea también mayor el desequilibrio entre las partes. Cuando aparece esto, bueno, en los contratos de adhesión y en los contratos de consumo. ¿Cuál es la característica común de estos contratos? Y que la parte que adhiere o el consumidor que celebra el contrato tiene un margen muy pequeño de negociación con respecto a la parte fuerte del contrato. ¿Está bien? En todos los ejemplos que ustedes fueron diciendo recién y quedan todos correctos. A la hora de celebrar, por ejemplo, contratar una línea de teléfono celular o un seguro para el auto o, bueno, nada, cientos de ejemplos de ese tipo. ¿Qué margen de negociación tenemos como consumidores? Mínimo. Si tenemos un margen, duden, porque puede estar pasando algo, claro. Pero digo, margen de negociar, no sé, alguna promoción, alguna cuestión que tenga apariencia de beneficio, en realidad poco margen. Bien, muy distinto al contrato paritario del que hablábamos antes, que con mayor o menor beneficio, eso después se verá según cómo resulte el contrato. Bueno, nos podemos sentar a negociar el precio, las condiciones, incluso hasta para comprar un terreno o para comprar una casa. Uno por ahí, digamos, más allá de la cuestión de la inmobiliaria, que es otro tema, uno con el vendedor, o al revés, con el comprador y el vendedor, se sienta a negociar distintas cuestiones, está la posibilidad de negociar el precio, las condiciones, Forma de pago. la forma de pago. Bueno, pero en estos contratos de adhesión de consumo no pasa. Eso, entonces, con todas estas advertencias y estas particularidades, lo que me interesa que entiendan es que este tema de la libertad para contratar y la autonomía de la voluntad, insisto, con todos estos así llamadas y particularidades, es una de las columnas fuertes sobre las que se apoya toda la materia. ¿Está? Así todo, aún en el contrato de adhesión, de consumo y demás, más allá de que esté limitada la posibilidad de negociar, va a estar presente la libertad para contratar.
¿Está? Entonces, aspecto fundamental de la materia. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de esto? Por un lado tenemos plena libertad para contratar. Y si es un contrato paritario, para decidir libremente todo el contenido del contrato. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de esto? ¿Cuál es la consecuencia? Si decidimos celebrar un contrato en ejercicio de esta autonomía, de esta libertad, incluso constitucional, que nos ampara. Las obligaciones que surgen del contrato. Perfecto. Esa es la contracara. Entonces, son las dos caras de la misma moneda. Tenemos plena y total libertad para contratar. Nunca jamás va a existir un contrato impuesto por la ley. La consecuencia de esto es el efecto vinculante. Bien, artículo 959. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Bien, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Bien. Y agrega la segunda parte de ese artículo. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo entre las partes o, dice, ¿Alguna causa de exhibición? en los supuestos en los que la ley lo prevé. ¿Cómo, perdón? ¿Alguna causa que exima esa Sí, obligación? sí, pero a lo que voy, claro. Pero son las partes las que le dan el contenido al contrato, las partes las que lo pueden modificar. Nada más. ¿Está? ¿Y en qué me interesa el efecto vinculante? Siempre es una frase que no está en el código, pero nada, una cuestión medio de memoria, pero que es bastante gráfica. Yo no sé si algún lado lo repito, ahora ya no me acuerdo, pero que está en el código anterior, de que hablaba de que el contrato válidamente celebrado es para las partes como la ley misma. Siempre se decía como esa frase. El contrato celebrado para las partes es ley. ¿Está bien? ¿Por qué se le da hincapié en esto? Para equipararlo, para que tengamos en cuenta lo importante que es en sí la celebración del contrato en cuanto a que tenemos toda esta plena libertad para celebrarlo. En el momento que decimos, bueno, con todas estas advertencias, el uso de nuestra autonomía de la voluntad, conscientes de las consecuencias, decidimos celebrarlo, desde ese momento, En cuanto al cumplimiento, es como... en cuanto a las consecuencias, es como una ley. No hay ninguna posibilidad de abstraernos o de eximirnos de cumplir con las obligaciones que surgen del contrato. ¿Y en la práctica no se equipara o sí? Sí, sí, es la misma, es ley para las partes. Claro, pero por ejemplo en un contrato de adhesión, cuando hay un servicio que... En un contrato de adhesión, cuando el servicio es defectuoso Sí. y vos tomás una acción, como que no se llega a cumplir con el mismo vigor que debería tener si es así como si fuera tomado como la ley. No, sí que te pasa. El hecho de que a vos en general, digo, fuera del servicio que sea, de que una parte cumpla de manera defectuosa y la otra tenga posibilidad de reclamar por ese incumplimiento, lo que resalta justamente es el efecto vinculante del contrato. Es la obligatoriedad del contrato. O sea, es tan obligatorio que si una parte cumple de manera defectuosa, la otra puede exigir el cumplimiento o puede exigir una indemnización por ese incumplimiento. ¿Está bien? Lo que remarca es que es justamente es el carácter obligatorio. En general, a ver, para graficarlo, el contrato sería es equiparar los efectos de la ley, es una manera de hacerlo gráfico, es ley para las partes, es una ley entre particulares, como una sentencia judicial tiene los mismos efectos que una ley entre las partes del juicio. A eso se refiere. La diferencia obvia con la ley es una ley de aplicación general. Pero en cuanto a las consecuencias del incumplimiento, diría que es lo mismo, es obligatorio. Y el incumplimiento da lugar a la acción que corresponda, sea para pedir el cumplimiento, para pedir una indemnización, lo veremos más adelante. Pero lo que no hay duda es que, una vez celebrado, ninguna de las partes puede ni arrepentirse, ni eximirse de cumplir, ni nada de eso. Bueno, obviamente fuera de los casos excepcionales que después veremos como el caso fortuito, el caso mayor. ¿Está bien?
Por eso eso fue. Perdón, hay que ir a agregar de vuelta. Ah, No era eso, porque decir ley, el contrato es por la autonomía misma de las partes. Porque si vos estás firmando un contrato, te estás obligando a lo que escribís en el contrato. Bien. Y en eso cualquiera de las partes, el que cumple o el que incumple, tiene la posibilidad de reclamar el incumplimiento. Perfecto, sí. No, lo que usaba este ejemplo de que es para las partes como la ley misma para entender las consecuencias. Simplemente por eso, porque sabemos que una ley es obligatoria para graficarlo en lo que digamos, las consecuencias para las partes del contrato. ¿Está bien? Perdón, ¿ibas a decir algo vos? no, que es un contrato formal, directamente. ¿En qué sentido? Perdón. Vinculante entre las partes. Sí, la cuestión Es legal. Está bien, la cuestión formal ahora después veremos, pues tiene que ver también con cómo se instrumenta el contrato y demás, así que la palabra la dejamos un poco para otra cosa, pero sí, esto que decimos, que ya celebrado para las partes es obligatorio. Entonces, hablando con esto, las dos columnas sobre las que apoyamos toda la materia. Libertad para contratar, libertad para dar contenido al contrato. Una vez que decidimos avanzar con ello y celebrar el contrato, nos damos la mano, nos mandamos el ok, la reacción de WhatsApp, de lo que sea, y hay consentimiento, el pulgar para arriba. La consecuencia y el efecto jurídico de eso es la obligatoriedad. No hay manera, no hay retorno. Es obligatorio para las partes. Bien. Después, siguiendo con todas estas disposiciones generales, vamos a contar varias cosas que vamos a mencionar un poco al pasar. Tenemos el artículo 960, también modificado por el decreto 7023, que dice: los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley. Entonces, los jueces no tienen facultades para intrometerse en el contenido de los contratos. Los jueces, agrego yo, igual el Estado. ¿Está bien? Es decir, el Estado no tiene facultad para modificar los términos de un contrato. 960. Y antes de esta modificación, ¿se podía? No. El único cambio es que antes decía que los jueces podían hacerlo no solo a pedido de parte, en caso de la ley lo autoriza, sino de oficio, cuando se afectaba notoriamente el orden público. ¿Está bien? Después encontramos, siempre en estas disposiciones generales, un principio también muy importante de esta materia, que es el de buena fe. Perdón que te interrumpa, ¿vas a tomar antes y después del decreto? Ok. No, a ver, quedamos con la redacción actual. Marco, ¿cuál es la diferencia? Igual en ningún caso hay una diferencia, por lo menos esto que es la parte que vemos. Sí, por ahí después cambian contratos en particular. Por ejemplo, ley de alquileres que quedó derogada. En esto en concreto, los cambios son mínimos. Obviamente, igual nos quedamos con lo que es la redacción actual porque está vigente. ¿Está bien? Yo hice la aclaración al principio, les decía, con el tema del manual de la materia, que es obviamente la bibliografía que agrego, ya que para que llegaron después, díganle a sus compañeros. Más allá que después lo vamos a subir al campus, les di las fechas parciales, etc. Y hablamos de la bibliografía. Y les dije que tenemos ahí un manual publicado por nosotros en EduPaz, en la editorial de la universidad, que se puede bajar simplemente en la página de la facultad, o lean, y aparece también. No hay problema con eso, el código, y si quieren algún otro manual, hay libertad en ese sentido. La única advertencia que les hacía es que hay algunos artículos que fueron modificados hace poco y en el manual no están, como estos que vimos. Una pregunta. Sí. Gracias. Entonces, con el decreto 7023, por más que el contenido del contrato vaya en contra del orden público, el juez no puede intervenir de oficio. Y, a ver, si nos agarramos estrictamente de lo que dice este artículo, pareciera que no, pero es medio discutible. Porque también tenemos por otro lado el título preliminar, ¿no? El título preliminar en el que obviamente que sigue vigente y que tiene un artículo de orden público que dice: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto
leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Entonces, pareciera que bueno, no, hasta ahora tampoco lo vi plasmado en una cuestión específica de que se dé esta situación. Pero bueno, habría que ver en cada caso en concreto, obviamente. Pero si fuese, me animo a aventurar que si fuese una cuestión muy que en principio sería que no, pero si fuese una cuestión en que manifiestamente está comprometido el orden público, habría algún margen en el título preliminar. Quedaría lugar a intervención del juicio. Pero bueno, insisto, aparte de lo que pasa también con la jurisprudencia es que la modificación fue muy reciente. O sea que de hecho, aparte, sería una modificación aplicable para los contratos celebrados a partir de fines de diciembre de 2023. O sea que, según la línea de tiempo, un contrato celebrado con posterioridad, que haya llegado a juicio, sentencia, que tengamos una sentencia para ver, en términos de jurisprudencia. ¿Está bien? ¿Cómo? Claro, digo, hace poco tiempo en términos de jurisprudencia, que parezca ya que pasaron casi 2 años. Pero bueno. Les decía entonces, el artículo 961, que regula o que contiene esto que del principio de buena fe, que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Y agrega este artículo, obligan no solo lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previso. Bien. Bueno. Y después, un poco de todo esto que íbamos hablando, aparece los artículos 962, 963 y 964, todo lo que tiene que ver con la prelación normativa. La prelación normativa, el orden en el que vamos a aplicar las distintas leyes y las convenciones de los contratos cuando haya algún tipo de, digamos, de contradicción o de interpretación dispar entre ellos. Un poco de lo que estuvimos hablando, nada distinto. Fíjense que el artículo 962 dice que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Es decir, lo primero que va a regir a la hora de cumplir o interpretar un contrato es la voluntad de las partes, a menos que de su expresión, de su contenido, de su contexto, resulte de carácter indisponible, es decir, estas normas de orden público de las que estuvimos hablando. Entonces, el artículo 963, que da la prelación del orden normativo, dice: cuando concurren disposiciones, se aplican en el siguiente orden. Primero, las normas indisponibles, es decir, la orden público. Segundo, las cláusulas del contrato. Tercero, las normas supletorias de la ley especial. Y cuarto, las normas supletorias del Código Civil y Comercial. Bien. Y el último artículo de estas disposiciones generales, antes de que avancemos con la clasificación de los contratos, lo que se encarga de decir es algo que tiene recontra dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema desde principios del siglo XX, que es que los derechos que resultantes de un contrato, los derechos emergentes de un contrato, integran el derecho de propiedad de las partes, el derecho de propiedad de las personas. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto, subrayar que integran el derecho de propiedad de las personas, de las partes, de los contratantes? ¿En dónde está resguardado y consagrado el derecho de propiedad? La Constitución. Muy bien, en la Constitución, perfecto. Entonces, cuando nos encargamos de resaltar esto, lo que queremos decir es que los derechos emergentes del contrato no son una simple expectativa o una simple aspiración a obtener un beneficio o una prestación de la otra parte, sino que desde el momento de la celebración integran el patrimonio de las personas y por ende el derecho de propiedad de las personas. Y están las consecuencias del contenido de ese contrato para los contratantes
amparado y garantizado por el artículo 17 de otros internacionales. Para dar seguridad jurídica de uno. Exactamente. Bien, bueno, hay elementales razones de seguridad jurídica. Sería difícil pensar en contratar, pensando bien en contratos de mayor implicancia o envergadura económica, digamos, pensar en contratar si no hubiese, digamos, en la medida que no haya mínimas condiciones o condiciones mínimas, para decirlo mejor, de seguridad jurídica, en el sentido de que no se van a modificar las reglas de juego durante, digamos, con posterioridad de la celebración del contrato, al menos en lo que tiene que ver con los contratos. Se podrán modificar a futuro, pero no de manera retroactiva. Entonces, es un poco a lo que se refiere esta cuestión de que el derecho de propiedad ampara el contenido del contrato. Bien, bueno, ¿dudas o preguntas respecto de esto? ¿Comentarios o consultas? ¿Se va entendiendo un poco? Bueno, siguiendo el orden, digamos, lógico y metodológico que tenemos tanto en la hoja de ruta como en el código. ¿Qué es lo siguiente que encontramos en el código? La clasificación de los contratos. Era el otro tema que tenía para hacer. Bueno, clasificación de los contratos. Lo siguiente que hace el código en esta parte de contratos en general es dar una clasificación. ¿Bien? Algunos se podría, o le podría sonar raro, y quieran un punto o alguna razón en eso, que haya o que tengamos digamos, artículos dedicados a una clasificación en un código. Por ahí las clasificaciones suelen ser más propias de no sé, un manual de estudio, de un libro o del programa de una materia de la facultad, de un código. Pero lo cierto es que con el tema de contratos ya también el código anterior lo tenía y, digamos, y esta clasificación, si bien está, es bastante acotada y reducida o limitada a lo estrictamente necesario como para entender las distintas categorías que podemos encontrar dentro de la regulación de los contratos. Vamos a mencionarlo y ahora vamos a ir diciendo alguna cosita de cada una de ellas. Tenemos los contratos unilaterales y bilaterales, los contratos onerosos y gratuitos, los contratos conmutativos y aleatorios, los contratos formales o informales, y los nominados e innominados. ¿Está bien? Me quedé pensando algo, una cosa que les iba a agregar. Respecto antes que mencionamos el tema de los elementos, los elementos esenciales de los contratos, de consentimiento, objeto, causa, también nos vamos a encontrar otros elementos que pueden estar o no, que son lo que se denomina como accidentales, por lo general, que no están en el código y que se refieren a aquellos que las partes puedan libremente incorporar un contrato. Por ejemplo, cuando ustedes vieron... ¿Cómo? Una cláusula penal. Una cláusula penal, una condición, un plazo. ¿Se acuerdan en actos jurídicos cuando había, por ejemplo, condición, cargo? Bueno, eso puede ser eventualmente un elemento accidental del contrato, es decir, que puede estar únicamente si las partes así lo deciden. Pero no es un elemento esencial como lo que veíamos antes. Y también los elementos, los que conocemos naturales del contrato, como por ejemplo algunas consecuencias de los contratos a título oneroso, tales como la obligación por vicios ocultos o demás que veremos más adelante. Pero bueno, simplemente me acordé de eso para mencionárselo porque lo van a ver en mano. Pero lo importante es lo que mencionamos antes, los elementos esenciales. Dicho esa recapitulación, volvemos al tema de la clasificación y lo primero que nos encontramos es los contratos unilaterales y bilaterales. Bien. Dice este artículo, el 966. Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada.
Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. ¿Está bien? ¿A alguien le hace ruido? Les pregunto. Acá hablamos de contratos unilaterales y bilaterales. ¿Bien? Cuando vemos la definición de contrato, ¿qué palabra esta se utiliza en el 957? Que de hecho hicimos la mención. Bilaterales, no somos partes. Bien. Cuando dimos la definición dijimos, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para la actividad, etc. ¿Está bien? Y diferenciamos, y nos fuimos un poco más para atrás y hablamos de la teoría de los actos jurídicos. Y dijimos, los actos jurídicos pueden ser bilaterales o unilaterales. ¿Está? Los contratos, ¿qué tipo de actos jurídicos son? Perfecto, son actos jurídicos bilaterales. Ejemplo de actos jurídicos bilaterales, sin un contrato. Es decir, un matrimonio, que no es un contrato, pero es un acto jurídico bilateral. Ejemplo de acto jurídico unilateral, un testamento. ¿Está bien? Bueno. En eso estamos todos de acuerdo. El contrato es un acto jurídico bilateral. ¿Listo? Dicho eso, puede pasar que el contrato, aún siendo un acto jurídico bilateral, ya, eso lo damos por hecho, sea un contrato unilateral. Y esto no es un trabalenguas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, más allá que vemos la clasificación en el artículo 966, porque perfectamente hay contratos, típico caso, el contrato de donación, en el cual es un acto jurídico bilateral. El contrato de donación. Hay dos partes. Sí, como todo contrato, por eso la pregunta tiene. Nada más que trampa. una se obliga hacia la otra, nada más. Perfecto. El contrato de donación, entonces, ¿es un acto jurídico bilateral? Sí, como todo contrato. Hay dos partes. Donante, donatario. Listo. Segunda pregunta. ¿Es un contrato unilateral o bilateral? Unilateral. Perfecto. Unilateral. ¿Por qué? Porque solo una de las partes queda obligada. ¿Bien? Ojo, no quiere decir que la otra no pueda reclamar el cumplimiento de ese contrato, en este caso el donatario. Pero el donatario no tiene ninguna prestación a su cargo. No paga un precio, no tiene que hacer no tiene ninguna obligación de hacer. No hay prestaciones recíprocas. Perfecto, no hay prestaciones recíprocas, no tiene ninguna prestación a su cargo. A lo sumo, con todo lo que va a tener que hacer, es que no haya razones de indignidad, no sé, de intentar matar al donante. ¿No? Vamos a mirar. No le pedimos tanto, simplemente. Eso. ¿Qué pasa cuando le ponen una cláusula de dono? ¿Una cláusula? No, por ejemplo, de cedo específico, siempre y cuando tenga funcionamiento esta cosa. Si no funciona esta cosa, lo tenemos que devolver. Bien. No, ahí en realidad sigue siendo un contrato unilateral. Lo que hay es un cargo. Una cláusula accesoria. Pero bueno, no deja de ser, o no se convierte eso en la prestación principal que se cargo de otra parte como para equipararla y que sea un contrato bilateral. Y de hecho la consecuencia eventualmente será la revocación de la donación. ¿Está bien? Estaba el ejemplo como más difundido de eso, que ya igual no sé qué parte de cierto, qué parte de mito, es el de la residencia presidencial de Olivos, ¿no? Ya ni me acuerdo, son como varias cadenas de sucesiones, herencias, qué sé yo, pero que se había donado como con esa condición. Bien, entonces, contratos unilaterales, bilaterales, insisto, a la pregunta que hacemos recién, la donación, es un acto jurídico bilateral y es un contrato unilateral. ¿Está? Solo una de las partes queda obligada con una prestación a realizar. La otra espera, tranquila y sentada, que la otra parte cumpla, y si no lo hace, puede exigir el cumplimiento. ¿Está? Y eso es importante también porque, me interesa remarcarlo, porque el hecho de que sea unilateral no quiere decir que la otra parte no pueda reclamar nada. No, el consentimiento, por ejemplo, en el caso de la donación, con las particularidades que corresponda, por ejemplo, si es un inmueble tendrá que ser por escritura pública, no veremos en contrato de donación, pero si el contrato está celebrado y hay consentimiento, el donatario puede exigir el cumplimiento. ¿Está bien? Como contracara de esto, los contratos bilaterales, que son la mayoría, son aquellos, claro, en los cuales las dos partes se obligan y tienen prestaciones.
su cargo. ¿Está? Típico caso de la compra-venta. Uno transfiere la propiedad, la parte vendedora y la parte compradora paga el precio. Locación de un inmueble, la parte locadora cede el uso y goce del inmueble y la notaria paga el precio. ¿Vale? Bueno. Siguiente cuestión, o siguiente clasificación, contratos a título anheloso y a título gratuito. Los contratos son a título anheloso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno u otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación aceptada. ¿Bien? Entonces, esto es bastante de la mano con la explicación que vimos recién de los bilaterales y los unilaterales. Porque los contratos van a ser onerosos cuando haya prestaciones recíprocas y cuando haya, les diría, una interdependencia, es decir, una vinculación o una cierta una ecuación de ecuanimidad entre las dos prestaciones. Que tengan un valor económico parecido. ¿Está? Entonces, un contrato en el cual haya una total desproporción en eso, aunque haya alguna prestación a cargo de alguna de las partes, por ejemplo, si no guarda relación con el valor de la prestación del otro contratante, el contrato será gratuito, no es que sea inválido, pero será gratuito. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, si transfiero la propiedad de un bien y la contraprestación es un valor mínimo o algo menos simbólico o sí, un abrazo, por decir algo, para poner en ridículo, lo que voy a esto. No solo tiene que haber una prestación, sino que para que sea un contrato oneroso tiene que haber una relación de valor de las dos prestaciones. Tienen que tener un valor similar. ¿Bien? Bueno, porque de hecho puede pasar a veces que, por ejemplo, se ve bastante con el contrato de donación, que sean como donaciones en agradecimiento o gratificación por algún acto. Soborno. Bueno, no, explícitas. Los municipales saben de Sí, yendo a esas cuestiones, claro, pero siempre se plantean a veces las cuestiones con ese tipo de cosas. Después lo veremos, las donaciones remunerativas, no remunerativas, pero por ejemplo, no, me arregló toda esta cuestión, le doné tanto. Bueno, habrá que establecer. Si es una remuneración y hubo una contraprestación. Si en cambio es algo que no guarda relación con lo que se hizo, será un contrato gratuito. O cuidó a un familiar durante X cantidad de años, no sé, ese tipo de cosas. A eso me refiero. Bueno, siguiente clasificación. Contratos conmutativos y aleatorios. Dice el artículo 968. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto. Bien, entonces, conmutativos y aleatorios. Si vemos la primera cuestión, ¿de qué base partimos para esta clasificación? ¿De qué tipo de contratos hablamos? Si volvemos a leer el artículo, miren, hagan eso. Bien, hablamos para esta clasificación de contratos a título oneroso. Fíjense que dice, los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas son ciertas y son aleatorios cuando dependen de un acontecimiento incierto. ¿Está bien? Entonces, básicamente, los contratos conmutativos, al momento de la celebración, las partes tienen medianamente una certeza de cuáles van a ser las ventajas económicas de ese contrato. ¿Ah? Le presto 100.000 pesos, me lo vas a devolver con tales y tal tasa de interés. Es decir, perdón, ¿son conmutativos y aleatorios? No, son dentro de los contratos onerosos pueden ser conmutativos o aleatorios. Así sería la manera de verlo.
¿tá? Entonces lo que digo es, los contratos conmutativos, al momento de la celebración, esto es importante, al momento de celebrarlo, las partes pueden prever el resultado económico de ese contrato, por más que después no se dé, por más que no se dé en esa proporción, me refiero, pero prestamos o el banco nos presta plata, nos presta 100.000 pesos y se lo vas a devolver según la tasa que publica el Banco Central. ¿Está bien? ¿Ese qué tipo de contrato es? ¿Conmutativo o aleatorio? Pregunto, vamos de vuelta. Vamos y le pedimos al banco donde cobramos el sueldo. Yo cobro el sueldo del banco Ciudad. Necesito 100.000 pesos. Ahí no hay problema. ¿En cuánto tiempo lo vas a devolver? ¿En 6 meses? Bueno, lo vas a devolver en 6 meses y vas a pagar intereses según la tasa activa que publica el Banco Central. Sería activo. No. sabe las ventajas que va a tener. ¿Cómo? No sabemos en la. No, a ver. Sí, lo bueno, es tramposo, porque está diciendo que va a cambiar la tasa. ¿El planteo es tramposo? Vamos Vamos del principio. Retrocedemos un paso más atrás. Es un contrato oneroso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Listo, es un contrato oneroso. El banco no me lo presta de favor, yo le devuelvo la plata a los intereses. Hago un precio. Listo, eso estamos todos de acuerdo. Es un contrato oneroso. Dentro de los contratos onerosos, yo les pregunté, ¿es conmutativo o aleatorio? Entonces les digo, bueno, los contratos conmutativos, las partes al momento de celebrarlo tienen una previsión de cuál va a ser el resultado económico o las ventajas que resulten de ese contrato. El contrato aleatorio es incierto. Quiero hacer una votación. Medianamente se sabe, porque si se saca, por ejemplo, un préstamo UA, o sea, generalmente se hace una simulación y te da como el parámetro de cuánto salario Vamos por partes. Vamos por partes. A ver, escuchemos y analicemos. Para mí es conmutativo, porque vos estás diciendo de qué lugar va a salir la tasa. No es que el contrato está estipulado a lo que le pinta el cajero. O a ver qué empleado me va a decir cuánto es lo que voy a pagar. Y aunque la tasa sea variable. Claro, que la tasa sea variable según el momento económico del país, es otra cosa. Pero vos ya te está diciendo qué tasa vas a emplear. Y hay una ventaja económica que se está estableciendo. Bueno, del grupo de lo del contrato aleatorio, ¿alguien tiene mejores argumentos para contradecir esto? Vamos, sale. Para mí, si hay una tasa fija, sí es conmutativo. Si depende del lugar, no, porque hay varios parámetros. Entonces, para mí, en ese caso sería aleatorio. Ok, perfecto. Y te pregunto, ¿la tasa fija tiene que ser un interés simple fijado de antemano? Por ejemplo, bueno, te lo voy a devolver al En 15%, 24 cuotas, al 15% anual. 60% de interés. Ok, y si fuese una tasa como esta que interesa una tasa bancaria, la tasa que publique el Banco Central, Si depende solo de eso, sí. puede ser. Pero si es como el UVA, no, porque hay varios parámetros. De hecho, vas a preguntar y te dicen, está lo de la inflación. No, eso es cierto, pero ojo, yo lo tomo. Vamos a hacer una cosa, hago el spoiler, es un contrato conmutativo. Bien. Pero el UBA siempre va a Pero, comer terminado el spoiler, vamos a la respuesta para esto. En este caso, tanto la tasa, por ejemplo, el hecho de una tasa bancaria del UBA, tendrían, si se quiere, el componente de incertidumbre similar, porque el UBA lo fija, no sé si el Banco Central o lo publica, y con la tasa bancaria pasa lo mismo. O sea, la tasa en general, la Pero tasa. hay varios parámetros con el No, entiendo que hay varios parámetros, pero. Porque te dicen que depende de la inflación y su No, lo comprendo. y te aumenta un montón. No, lo entiendo, pero de hecho la tasa bancaria que uno paga por un préstamo. Siempre va a ser positivo. Sí, pero o la tasa bancaria que se utiliza, por ejemplo, que es la misma para las indemnizaciones de los daños y perjuicios, de los juicios, o de créditos laborales, lo que sea, son tasas bancarias que también tienen un componente de política inflacionaria, de política económica, porque lo fija el Banco Central y dice, bueno, en un momento determinado sube la tasa, baja la tasa, etc. Pero tampoco tenemos certeza de cuánto va a valer o
cuál va a ser el porcentaje, al igual que con el UBA, de cuánto va a ser la tasa el mes que viene o mucho menos el año que viene. Lo que sucede es que para mí, a los fines prácticos de esto lo que está diciendo, el UBA, por ejemplo, siempre tiene los mismos componentes. Entonces acá lo que nosotros tenemos que establecer Yo apunto a eso. El contrato aleatorio, para entenderlo, se refiere, perdón, sí. Entiendo por el tema de es la certeza que dice, porque el conmutativo te da una certeza, nosotros llamamos de que te voy a cobrar en 6 cuotas, depende de la tasa de interés que dice el banco, y el aleatorio no te da la certeza, o sea, te presto, toma 100.000, me lo devolvés acá 6 meses y yo te digo cuánto me devolvés. Bien, perfecto. Es decir, en los contratos conmutativos, esto de que las partes conocen al momento de la celebración las ventajas que van a resultar de esa contratación, que todas las partes lo conocen, ¿cómo ponerlo en palabras? Sería como decir algo así como a grosso modo. Es decir, yo te voy a prestar 100.000 pesos, vos me vas a devolver los 100.000 pesos con los intereses que fija el Banco Central. Tenemos las pautas mínimas para que todos tengamos claro qué va a resultar de ese contrato para todos. ¿Está? Después, obviamente, esto es lo sabemos, y está esta parte que puedo decir que va a variar, obviamente, uno lo mismo con un plazo, a la inversa, con un plazo fijo UVA, y bueno, con todas estas cuestiones que usamos de ejemplo, va a haber un componente que conocemos, que es que cuánto va a terminar valiendo la tasa de interés, o el UVA que cambia el capital, cuándo va a terminar valiendo ese capital. Pero insisto, tenemos las condiciones mínimas indispensables para conocer qué parámetros vamos a tomar para saber las ventajas o desventajas que van a resultar de ese contrato. El contrato aleatorio es mucho más incierto. El típico ejemplo de contrato aleatorio es el contrato de juego y apuesta. O sea, para que veamos el nivel de incertidumbre. ¿Cómo? La lotería. La lotería. Vas a comprar un boleto y no sabes. ¿El contrato de seguro puede ser aleatorio? No, Un contrato en un campo, si cae granizo, que sí, te pago el seguro. Eso solamente. No, está bien, pero en realidad. claro. Sí, es más un contrato conmutativo. El contrato, digamos, hablando del hecho incierto, el típico ejemplo es esto que decimos del contrato de juego de apuesta, lotería y demás. Ese tipo de contratos son los típicamente aleatorios, en el que directamente no sabemos si va a haber alguna ventaja para una de las partes o no va a haber ninguna. ¿Está bien? Ese es el típico ejemplo de contrato aleatorio. ¿Está? Que, por eso les digo, requiere una cuestión mucho más general que por ahí, el detalle, no menos importante, obvio, de en contratos conmutativos, cuáles van a ser esas ventajas, que a veces es muy difícil saber la precisión, o no es imposible saber la precisión de antemano. ¿Está? Pero como para diferenciarlos, esos son buenos ejemplos como para entender. ¿Está bien? Bueno, siguiente clasificación, artículo 969, la de los contratos formales o informales. Este artículo dice lo siguiente: los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. ¿Está bien? Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, si no se cumple, son nulos. Cuando la forma requerida para los contratos, no es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los cuales las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley de las partes no impone una forma determinada, esta solo constituye un medio de prueba de la celebración del contrato. ¿Está bien? ¿Bien entendieron de todo esto? Que son formales cuando la ley exige ciertas solemnidades para que se celebre el contrato. Perfecto. Tengamos en cuenta esto, más allá que después veremos la forma
como uno de los... una de las ¿Puede ser cuestiones. ejemplo esto de cesión de derechos hereditarios, por ejemplo? A ver, decime por favor. Porque la cesión de los derechos hereditarios tiene que ser sí o sí por escritura pública. Bien, perfecto. Un ejemplo de esto, ahora lo vamos a usar como ejemplo. O lo mismo la donación, por ejemplo. Bueno, tema forma de los contratos. Más allá que después lo veremos más adelante, tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, la forma de los contratos, que antes también habían dicho por acá. La forma tiene que ver con, no con los elementos esenciales de los contratos, es decir, no con el consentimiento, sino con la instrumentación, es decir, la manera de plasmar ese consentimiento, ese acuerdo de voluntades. Por regla, más allá de que después tengamos cientos de excepciones, por regla entendemos que los contratos son informales. ¿Está bien? Es decir, que no necesitamos instrumentar los contratos de una manera específica o determinada para que sean válidos o para que produzcan efectos. Entonces, ¿de qué manera celebramos un contrato? ¿De qué manera, digo, instrumentamos la celebración de un contrato, para ser más preciso? Muchas veces, sí, o muchas veces sin ninguna formalidad. Nos damos la mano, te doy la plata, te transfiero por Mercado Pago, te... Haces cierto trabajo mecánico, lo que fuera, arreglar el auto, te pago. ¿Cuánto es? Te transfiero, te pago, etc. ¿Está bien? Entonces, en general, la mayoría de los contratos son informales. No se instrumentan, no se plasman en un instrumento de ninguna manera determinada. Y después tenemos que esto no afecta ni su validez ni los efectos que producen, absolutamente nada. ¿Cuándo va a ser importante el tema de la forma de los contratos? Bueno, en aquellos casos en los cuales la ley impone que sean celebrados de una manera determinada, que sean instrumentados de una manera determinada. Bien. Por ejemplo. Pero la instrumentación Por está, escrito. ¿Qué? por ejemplo, como principales estaría la adquisición o la transmisión de derechos reales. Bueno, a ver, ¿de qué manera se les ocurre que se puede instrumentar un contrato dentro de la forma? Pensemos, que ustedes conocen más. Por Un escrito. contrato era un escribano que Bueno, ir a un escribano y que haga una escritura. ¿Ven? Esa sería como la más solemne de la manera de instrumentar un contrato. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Otra manera de instrumentar un contrato? No sé, cuando vas al registro del automotor y Certificación de firma, por ejemplo, contrato de locación de alquiler en el que se certifican las firmas, un 08 en el que, ¿no? Un formulario en el que se con la certifican misma las firmas. tinta, con el mismo... Bien, perfecto. ¿Otra manera de instrumentar un contrato? Simplemente por escrito. Un ticket. Sí, pero ojo con el sellado del banco, porque el sellado del banco le da fecha cierta, pero bueno, a diferencia de la certificación de firma, no certifica la autoría de la firma, ¿no? Pero a lo que voy con esto, no es necesario, después tenemos un montón de contratos que, bueno, algunos como dijimos antes, que no se instrumentan de ninguna manera, y otros que simplemente por instrumento privado, ¿no? Un contrato de locación, ¿siempre se certifican firmas? No, firman las partes. Firman las partes, no van a ninguna escribanía y queda el contrato instrumentado de esa manera, ¿es válido? Obvio. ¿Tá? Lo que cambia eventualmente después, hay una gran interrelación de lo que tiene que ver con la forma y las pruebas de los contratos. Porque obviamente, si después vamos a un juicio y tenemos que acreditar ante un juez, ante una jueza, la celebración de un contrato de locación, ¿qué ventaja vamos a tener si las firmas están certificadas? Le da fecha cierta. No solo fecha cierta, que sí, fecha cierta, certifica la autoría de la firma por parte de los contratantes. Es decir, ninguno de los contratantes va a poder decir, al menos que haga un juicio de atribución de falsedad, yo no firmé, o yo no celebré ese contrato, como he dicho. ¿Está? Entonces, es una ventaja que tiene que ver con la prueba a la hora de hablar de un juicio. Ahora, lo que tiene que ver con la validez del contrato, ambos son igualmente válidos. ¿Hay contratos con huella digital? ¿Hay? ¿Contratos con huella digital? En los que se requiera la huella digital, no. A veces se usa como una manera de esto mismo. Además de la firma, se usa, se pone como la impresión dactilar
para darle también incluso más ¿de acuerdo? Se puede pensar cuando la persona es analfabeta. También, sí, claro. Se utiliza en reemplazo de la firma digital. Le explico porque yo pago seguro de vida, ¿no? Hace años. Sí. Y fui al banco el otro día a renovar de vuelta y hicieron No, huella. se usa lo mismo. No firmé, pero me hicieron con huella. A veces con la fe de vida también los bancos, bueno, ese tipo de cosas, pero no porque sea digamos, en este caso una cuestión de la forma de los contratos, sino porque más bien de seguridad. Bueno, con este tema de la formalidad, entonces tenemos después muchos contratos en los cuales se exige que se hagan por escrito. Por ejemplo, el contrato de locación. Contrato de locación de inmuebles, la ley exige que se haga por escrito. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos un caso distinto a esto de la libertad de forma de lo que hablábamos. ¿Qué pasa si se incumple con esa formalidad? Y se celebra o se instrumenta, por ejemplo, de manera verbal. No tiene validez. Bueno, y ahí es donde entra es un poco más fina la cuestión. ¿Por qué? Pensemos esto. La regla o la idea en todo momento del código es que los contratos sean válidos. Eso lo deben enseñar en la cabeza. Entonces, siempre que pensemos o que afirmemos o nos tentemos en decir este contrato es nulo porque se incumplió con algo, pensemos que la primera idea es siempre respetar la voluntad de las partes. Entonces, si las partes quisieron celebrar un contrato, vamos a hacer todo lo posible por respetar la voluntad de las partes. Bien, eso como premisa. ¿Hay casos que hay contratos duros? Obvio que los hay. Pero vamos a partir de esa idea. Intentamos mantener vivo el contrato. Segunda cuestión, entonces. Contratos que se exige que se hagan por escrito y se incumplen. Veamos lo que leíamos antes. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se otorgó el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la formalidad. Cuando la ley de las partes no impone una forma determinada, esta constituye solo un medio de prueba para la celebración del contrato. Entonces, casos en los cuales, por ejemplo, se exige que estaba por escrito, pero lo es al solo efecto probatorio, el contrato va a ser válido si es celebrado de manera verbal, en la medida que después podamos acreditar efectivamente la celebración. ¿Está? Típico caso del contrato de locación, por ejemplo. Entonces, incumplir con esta formalidad exigida de hacerlo por escrito no va a traer aparejado la nulidad del contrato, pero vamos a tener, lógicamente, serias dificultades de prueba. Vamos a tener que después acreditar de manera fehaciente que efectivamente se celebró de manera verbal. ¿Es imposible? No. Porque si me transfiere todos los meses la plata, vamos a ser propietario y me transfiere todos los meses 200.000 pesos de alquiler y yo aparte pagar los servicios y bueno, hay maneras bastante razonables de acreditar. Ya si es todo informal, como antes. Y después tenemos contratos en los cuales, por ejemplo, se tiene que estar por escritura pública. Típico caso del artículo 1017, que dice: deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. ¿Está bien? Entonces, una compraventa de un inmueble se tiene que hacer por escritura pública. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Vamos a ver la pregunta que le contrato de alquiler. ¿Qué pasa si no se hace por escritura pública? Generalmente se hace un boleto donde se compromete a escriturar. Bien. Pero eso no invalida la operación. Perfecto.